ambos lados de la historia. Cuando volví a mis aposentos, ya podía escuchar a Delia gritando caramba. Wilma y yo nos miramos. Delia generalmente había estado de tan buen humor desde que llegó Dirk que ninguno de nosotros la habíamos escuchado tan histérica en mucho tiempo. Veo que también puedes escuchar a Delia. Me pregunto qué pasó. Apurémonos, aprendiz, le preguntó Damuel con expresión cautelosa. Caminé tan rápido como pude a mis aposentos, donde encontré a Fran y Delia discutiendo. No se puede confiar en el sumo sacerdote. Él es confiable. Parecía menos una discusión y más como Delia rechinando los dientes hacia él, pero, aún así, era una combinación rara de ver. No pude evitar pestañear con sorpresa. Fran, Delia, ¿qué está pasando? Dije. Parecía que ninguno de ellos me había notado antes cuando los ojos de Fran se abrieron de par en par. Se disculpó apresuradamente, dándome la bienvenida. Bienvenida, hermana Miné. Pido disculpas por mi comportamiento desagradable. A diferencia de Fran, que se había compuesto rápidamente, Delia corrió hacia mí y me lanzó una mirada aguda, gritando hermana Miné. ¿Qué significa esto? No tenía idea de a qué se refería. ¿De qué estás hablando? Delia. No debes hablar así con tu maestra, replicó Fran, pero Delia simplemente me agarró con fuerza por los hombros. Estoy preguntando de qué se trata todo este asunto de adoptar a Dirk. Como repetí muchas veces, Delia, Arno dijo que la idea ya ha sido rechazada. Deja ir a la hermana Miné. Fran separó las manos de Delia de mí sin dejar que su tranquilo exterior vacilara, pero aún no tenía idea de lo que estaba pasando. Estaba completamente fuera del circuito. ¿Podría alguien por favor explicar? Parecía que no era el único perdido aquí. Wilma también parpadeaba sorprendida por el comportamiento de Fran y Delia. ¿Qué se supone que debo hacer en situaciones como esta otra vez? Bien. Necesito escuchar para entender ambos lados de la historia. Recordando lo que el sumo sacerdote me había dicho antes, pude entender la situación un poco mejor. Miré a mi alrededor, primero hablé con Wilma. Wilma, gracias por acompañarme de regreso. Puedes volver ahora. Si te quedas aquí hasta que los haya escuchado a ambos, pueden surgir problemas en el orfanato. Como quieras, respondió Wilma, pero se volvió para mirar a Fran y Delia varias veces cuando salía de mis aposentos. Hermana Miné. Los escucharé a los dos en el segundo piso, Delia, así que por ahora solo preparen un poco de té. Subí las escaleras con Fran, con la esperanza de que Delia se calmara durante el proceso de hervir agua y preparar té con cuidado. En el segundo piso encontramos a Rosina, que estaba sentada frente a un arspiel con una mirada soñolienta en su rostro. Hicimos contacto visual y mientras vacilaba un poco, se levantó para saludarme. Bienvenida, hermana Miné. Rosina, ¿sabes lo que pasó? No. Delia me despertó, pero no escuché los detalles. Parecía que los gritos de Delia la habían despertado durante su siesta. Rosina, hablando con menos elocuencia de lo habitual, estaba haciendo que su disgusto fuera aparente, incluso si no se mostraba en su rostro. Puedes regresar a tu habitación para descansar un poco más, Rosina. Creo que lo haré. Rosina se tambaleó cuando regresó a su habitación. Me senté en la silla que Fran había retirado y decidí escuchar su versión de la historia primero. Lo siento, pero no pude entender una palabra de lo que ustedes dos decían. ¿Podrías explicar las circunstancias, Fran? Al regresar del orfanato, Delia se topó con Arno, que llevaba un mensaje del sumo sacerdote, y los dos vinieron aquí. Estaba en medio de mi descanso, pero Delia me llamó y me vestí de inmediato para reunirme con él. Parecía que no solo había sido forzado a despertarse durante su siesta como Rosina, sino que había sido empujado a reunirse con Arno y escuchar los gritos de ira de Delia al mismo tiempo. Si hubiera estado aquí, podría haber tratado con Arno solo. Pido disculpas por mi ausencia. No es nada de qué preocuparse, dijo Fran sacudiendo la cabeza con desdén. Incluso cuando estés aquí, me gustaría que me llamarás cuando Arno nos visite. Parecía que sentía la necesidad de escuchar cualquier mensaje del sumo sacerdote si yo estaba allí o no.
Además, si Arno realmente solo hubiera estado aquí para transmitir un mensaje, esto no habría sido un problema en absoluto. No esperaba que Delia explotara con una ira como esa. Fran miró hacia la cocina y suspiró. Su frustración era clara en su rostro, lo cual era raro para él. Eso me dijo más que suficiente sobre lo duro que había sido Delia. ¿Cuál fue el mensaje de Arno, entonces? Que el sumo sacerdote buscó a alguien para adoptar a Dirk, pero que la búsqueda fue tan difícil como se esperaba. Según Fran, el sumo sacerdote había buscado a alguien para adoptar a Dirk, tal como le había pedido por primera vez. Arno vino a decirnos que, aunque no habían encontrado a nadie, sería mejor para mí mantener el ánimo y seguir criándolo en el orfanato. Casi había renunciado a la adopción cuando el sumo sacerdote había dicho que los bebés rara vez eran adoptados, cambiando de marcha por adoptar a Dirk cuando yo misma fui adoptada por un noble. Para ser honesta, me había olvidado casi por completo de pedirle al sumo sacerdote que buscara a alguien para adoptar a Dirk. ¡Wow! Eso es lo que yo llamo integridad. Me impresionó después de escuchar la explicación de Fran, pero Delia acababa de llegar con el té y escuchó que había reavivado su ira. Puso las tazas delante de mí con bastante fuerza y luego miró a Fran. ¿Por qué el sumo sacerdote de todas las personas estaría hablando para que alguien adopte a Dirk? A juzgar por la explicación de Fran, ni él ni Arno sabían que Dirk tenía el devorador. Tal como estaban las cosas, la ira de Delia se centró por completo en el punto de que la gente había estado hablando de que Dirk había sido adoptado fuera de su conocimiento. Bajé los ojos. El sumo sacerdote me había dicho que ocultara que Dirk tenía el devorador. ¿Cómo podría explicarle a Delia que habíamos estado buscando a alguien que lo acogiera y lo salvara de su propio maná? El sumo sacerdote debe haber hecho un pasatiempo de destrozar familias. Primero lo hizo con la hermana Miné y ahora está tratando de hacer lo mismo conmigo y con Dirk. ¿Cuántas veces he dicho que el sumo sacerdote nunca se alegraría con esto? Debe tener su propio razonamiento. Parecía que, en la cabeza de Delia, el sumo sacerdote era un villano que destrozaba familias cada vez que tenía la oportunidad. Difícilmente se puede culpar a Fran por enojarse un poco cuando alguien a quien respetaba estaba hablando mal de esa manera. Delia. Exhalé lentamente, como si estuviera respirando profundamente, luego la miré. No hay sacerdotes grises aquí equipados para criar a un niño. Con ese fin, le pedí al sumo sacerdote que buscara a alguien que quisiera adoptarlo, ya que pensé que podría ser más feliz de esa manera. La ira de Delia se volvió directamente hacia mí. ¿Qué? ¿Querías separarnos, hermana Miné? Sacudí mi cabeza y la corregí. No. Ni siquiera quisiste cuidar a Dirk al principio, ¿recuerdas? No pensé que nadie quisiera. Delia parecía al menos recordar lo que había dicho en aquel entonces. Abrió mucho los ojos y vaciló un poco. Bueno, eso fue solo cuando acababa de llegar. Sí, y fue cuando acababa de llegar que consulté al sumo sacerdote. Delia se calló, su ira se calmó. No hay doncellas grises que hayan criado bebés antes, y ninguna de nosotras sabe cómo cuidarlo. No hay nodrizas que estén dispuestas a visitar el templo. Fran y Rosina apenas duermen por tener que vigilarlo por la noche y, en última instancia, pensé que alguien que lo adoptara podría ser la mejor solución para los problemas de todos. Tal como estaba ahora, Fran y Rosina al menos tomaban siestas durante el día, y Delia lo vigilaba más de lo que decía, pero durante esos primeros días desesperados Dirk realmente había sido una carga inmensa para todos. Delia recordó eso, así que, aunque me dio un puchero insatisfecho, solo gruñó sin decir nada. Le pedí al sumo sacerdote que buscara a alguien para adoptar a Dirk y lo hizo diligentemente. No tenía muchas esperanzas, ya que me había dicho desde el principio que era poco probable que encontrara a alguien, pero, sin embargo, luchó lo mejor que pudo. Oh, entiendo. Ahora entiendo, dijo Delia con un movimiento de cabeza, sus hombros tensos se aflojaron. No esperaba que cuidaras a Dirk tan ansiosamente como lo has estado. Ahora me alegro de que no se haya encontrado a nadie que lo adopte. Arno dijo que deberíamos seguir criándolo en el orfanato, ¿no? Él hizo.
el sumo sacerdote dijo que mantuviéramos el ánimo en alto y que hiciéramos nuestro mejor esfuerzo criándolo, agregó Fran, lo que hizo que Delia parpadeara sorprendida por un minuto. Luego me miró, como si quisiera eliminar el último rastro de duda que aún permanecía en su mente. ¿Entonces no nos separas a Dirk y a mí, hermana Mine? Por supuesto no. Sé cuánto te preocupas por Dirk, Delia, y sé muy bien el dolor de estar separado de la familia de uno. Gracias a Dios. Delia presionó una mano contra su pecho y suspiró aliviada. Nunca quiero dejar ir a Dirk. Él es la única familia que he tenido. 10 días después, Johan había terminado de hacer la plancha. Era lo primero que había completado de todo lo que había ordenado, tal vez porque era lo más sencillo de hacer, o tal vez porque estimulaba más su mente creativa. Gracias al tiempo, decidí intentar fortalecer las plantillas con cera antes de comenzar a imprimir para el segundo libro ilustrado. El hecho de que la cera sea un poco gruesa no importaría dado que todavía no estábamos usando un archivo. ¿Deberíamos poder imprimir muchas cargas más usando esto? Orgullosamente hinché mi pecho en la plantilla reforzada con cera, mientras que Luz simplemente cruzó los brazos y ladeó la cabeza. Oye, Mine, ¿no dijo el sumo sacerdote que no imprimieras demasiado? ¿La impresión de muchas cargas es realmente una buena idea? Encerar el papel nos permitirá reutilizar las plantillas, lo que significa que podemos imprimir durante un periodo de tiempo más largo. No esquives la pregunta. Luz gritó, pero no tenía intención de renunciar a mis plantillas de libros ilustrados. Eventualmente usaría la impresión de tipo móvil para libros con mucho texto, pero las ilustraciones tuvieron que ser rehechas. Esto es para disminuir la carga en Wilma. ¿No es posible reutilizar las plantillas mejor en todos los sentidos? Luz, sabiendo cuánto trabajo le costó a Wilma dibujar el arte, cortó las pequeñas líneas, hizo una mueca y se frotó la frente. ¿Solo las plantillas de arte, de acuerdo? Enceré exclusivamente las plantillas de arte, que luego le di a Gil. Toda la impresión fue realizada por él y los sacerdotes grises en el taller de Mine. Luz tuvo un poco más de tiempo en sus manos gracias a que Gil se encargó del negocio del taller, y gracias a eso Luz, Damuel y yo pudimos pasar nuestros días alternando entre ir al taller y la compañía Gilberta e ir al templo. El restaurante italiano estaba a punto de terminarse, sus puertas y los alféizares de las ventanas estaban en proceso de instalación, así que en realidad estaba bastante ocupado yendo allí con Beno y visitando el taller de tintas para registrar los resultados de la investigación de Heidi, entre otras cosas. Mine, ¿por qué te callaste? ¿Pensando en algo? Camille. ¿Otra vez? A pesar de mi ajetreo, mi mente siempre estaba dominada por los pensamientos de hacer juguetes para Camille. Según los informes del orfanato, a Dirk le encantaba el sonajero de madera que había hecho, pero cada vez que intentaba sostenerlo él mismo se lo dejaba caer en la cara y comenzaba a llorar. Me sentí mal pensando en un juguete que cayó sobre la linda cara de Camille y lo lastimó, así que si es posible quería hacer algo que fuera menos doloroso. Luz, creo que quiero unas campanitas. ¿Para qué? Puedo usarlos para hacer un sonajero lo suficientemente pequeño como para que lo apreté. Había muchas campanas y otros objetos metálicos que hacían ruido aquí, pero no había visto ninguna que pareciera campanas de gato, las campanitas redondas que podrías encontrar en el collar de un animal. Puede ser difícil lograr que hagan un sonido bonito, pero el diseño en sí mismo fue lo suficientemente simple que Johan probablemente podría hacerlo si se lo pidieran. Bueno. Vamos a la herrería. La herrería no estaba lejos del taller de tinta, y empecé ansiosamente a llegar allí. Mañana. Bienvenido, bienvenido. Gutenberg. ¿Lady Mine está aquí? Un herrero que nunca había visto antes se volvió y casualmente le gritó a Gutenberg sin siquiera una sonrisa en su rostro. Aparentemente se habían acostumbrado tanto al nombre que ya ni siquiera era una broma. Johan llegó al frente del taller y murmuró débilmente para que el herrero no lo llamara Gutenberg, pero fue ignorado casualmente. Hermana Mine, ¿qué te trae por aquí hoy? Todavía no he terminado los estiletes. En realidad, había ordenado una amplia gama de diferentes estilos para escribir en el papel encerado, lo que significaba que el trabajo tardaría más en terminar.
Bueno, en realidad podrías hacer que algunos aprendices hagan este trabajo, pero quiero algunas campanas como estas. Comencé a dibujar los esquemas de las campanas de gato, que Johann miró con gran interés. Como era de esperar, solo había hecho campanas más grandes y de forma más tradicional, nunca pequeñas y redondas. Lady Mine, ¿esas muescas son solo para decoración? Son importantes para producir el sonido correcto. Las muescas no necesitan verse exactamente así, pero no las excluya por completo. Deben ser lo suficientemente delgadas como para que las bolas del interior no se caigan. Estas campanas probablemente no emitirían el mismo sonido que las campanas de gato debido al tamaño de las muescas, el peso del metal, el tamaño de las bolas y los materiales utilizados, pero no recordaba los detalles de todo eso. Todo lo que sabía era que, si ponías bolas de metal dentro de una bola de metal, haría un ruido cuando se agitara. Una vez que estuvieran listos, le pediría que pusiera las campanas de gato más pequeñas en una campana de gato más grande. Tenía que haber 2 capas para que el ruido todavía fuera audible cuando se coloca en un animal de peluche. Sí, esto no será demasiado difícil de hacer. ¿Son para imprimir también? No, quiero usarlos para juguetes para bebés. Incluso a veces ordeno cosas que no están relacionadas con la impresión, dije con los labios fruncidos. Johann sonrió ampliamente. Oye, esta es la primera vez que ordenas algo que no está relacionado con los libros o la impresión. Pensé que los libros eran lo único que te importaba, dijo, con una clara sensación de alivio en su voz. En este momento mi cabeza estaba llena de Camille, pero en general solo me importaban los libros. Dicho esto, no sentí la necesidad de corregir su malentendido. Podía ser feliz mientras durara. O eso pensé, pero Luz siguió adelante y lo derribó. Tienes toda la razón. Mine solo se preocupa por los libros. Si crees que puedes escapar de tu destino como Gutenberg, tienes otra cosa por venir. Ya sé eso. ¿No puedes al menos dejarme tener un poco de esperanza? Johann dijo con un gemido exagerado. Luz le dio una palmada en la espalda y dijo que necesitaba acostumbrarse a mí lo antes posible, que era el clavo en su ataúd. Sí. Y Luz, no olvides que eres mi Gutenberg más antiguo y respetable, dije, lo que por alguna razón lo hizo caer tan tristemente como Johann. ¿Por qué? Solo estaba tratando de darle un cumplido. Tan extraño. Voy a ir directamente a casa hoy, le dije a Damuel después de dejar la herrería. Pero en ese momento, el sonido de las campanas sonó a través de la ciudad, campanas que indicaban una emergencia. Segundos después, una luz roja se disparó hacia el cielo desde la puerta este. Era alguien que pedía ayuda usando una herramienta mágica. Como caballero, Damuel fue el primero en reaccionar. Miró la luz roja junto a la puerta este con una expresión dura mientras me recogía en el acto. Vámonos. Eso fue todo lo que dijo antes de correr directamente a mi casa. Avanzó por los caminos y a través de callejones laterales con confianza, posiblemente los memorizó a todos mientras me seguía por la ciudad baja. Luz estaba corriendo detrás de él todo el tiempo, a pesar de parpadear en completa confusión. Ya conozco los caminos. Luz, puedes ir a casa o a tu tienda. Lo que funcione, dijo Damuel, todavía corriendo. Normalmente me dejaba en el pozo de la plaza, pero esta vez corrió escaleras arriba conmigo en sus brazos antes de golpear con el puño nuestra puerta principal. Sí, ¿quién es Mine? Mamá se hizo a un lado para dejar entrar a Damuel, quien rápidamente me bajó. Mamá parpadeó sorprendida cuando él miró entre ella y yo, con una expresión dura en su rostro. Algo sucedió en la puerta este que los hizo pedir ayuda a la orden de los caballeros. ¿La puerta este? Era una luz delgada, no muy gruesa, así que supongo que no es nada violento. Es probable que solo nos necesiten caballeros para tomar una decisión firme sobre algún asunto noble. Dicho esto, permaneceré aquí hasta que se asegure la seguridad del aprendiz. Mamá se sorprendió por la repentina visita de un caballero, pero comprendió las circunstancias y asintió rápidamente. Por favor, mantenga a Mine a salvo. Damuel se paró junto a la puerta principal para estar listo para reaccionar en el acto si algo sucedía. Camille había empezado a llorar, así que mamá entró en la habitación,
mientras yo le daba a Damuel un vaso de agua porque estaba un poco sin aliento. ¡Ay! Gracias, aprendiz. Damuel tragó el contenido de la taza de una vez, luego respiró hondo para recobrar la compostura. Sabía que estaría en su camino si me quedaba por más tiempo, así que fui al almacén. Quería saber qué tela teníamos para el cascabel de peluche que quería hacer. Hay mucho blanco, entonces tal vez haga un conejo. Después de encontrar algo de tela que se sentía bien, comencé a trabajar en hacer plantillas en la mesa de la cocina. De repente, un pájaro blanco como los mágicos que había visto antes atravesó la pared y salió volando de esta manera. Me sorprendió muchísimo, saliendo de la nada de esa manera, pero Damuel solo casualmente extendió su brazo hacia él. El pájaro se acomodó en él y abrió la boca. Damuel, después de entregar a la aprendiz de la doncella del santuario al templo o su hogar, reagruparse con la orden de caballeros. El pájaro repitió el orden 3 veces en voz baja y gravemente masculina antes de desmoronarse y convertirse en una piedra amarilla. Damuel hizo que su varita reluciente apareciera en algún lugar como solía hacer el sumo sacerdote y golpeó la piedra mientras cantaba algo. Lo que sea que hizo que volviera a ser un pájaro blanco. La aprendiz de doncella del santuario está a salvo en casa. Volveré de inmediato, dijo antes de agitar su varita. El pájaro voló a través de la pared y desapareció. Aprendiz, me reagruparé con la orden de caballeros para recibir información sobre la situación. Bajo ninguna circunstancia debe salir de la casa antes de que regrese. ¿Bien? Copiado. Después de enfatizar que ni siquiera debía salir a la plaza, Damuel se fue. No tenía idea de qué tipo de emergencia era, pero si lo llamaban para reagruparse con la orden de caballeros, probablemente tenía algo que ver conmigo. ¿Mine, se fue el caballero? Mamá, después de terminar de alimentar a Camille, salió de la habitación con una expresión incómoda. Parecía que había encontrado consuelo en Damuel, un caballero, estando aquí con nosotros. Por el momento, solo estábamos yo, mamá y Camille todavía dentro. Nadie podría actuar si sucediera algo. Fue convocado por alguien de la Orden de Caballeros. Si no creen que Sir Damuel necesita quedarse aquí conmigo, creen que estaré a salvo, lo que significa que ya pasó o que nada es demasiado grave, le expliqué. Mamá sonrió levemente, un poco aliviada. Oh, se fue porque se acabó. Eso es un alivio. Al final, ni siquiera tuvimos que esperar a que Damuel regresara con una explicación, ya que papá llegó a casa con una primero. Había comenzado a trabajar en la puerta este en primavera y había estado en el centro del alboroto de hoy. Papá, ¿qué demonios pasó allí? Sí, supongo que debería decírtelo, Mine. Después de la cena, papá explicó lo que sucedió mientras sorbía lentamente su cerveza. Un noble de otro ducado hizo un escándalo al intentar entrar en la ciudad. El incidente de emergencia había sido un noble externo que intentaba forzar su entrada. Tal como el sumo sacerdote nos había dicho antes, las reglas con respecto a los nobles que entraban y salían de la ciudad habían cambiado en la primavera, y una de esas reglas era que los nobles de otros ducados no podían entrar a la ciudad sin el permiso del archiduque. Las cartas de presentación que habían sido habituales hasta ahora ya no serían aceptadas. Los nobles de Ehrenfest sabían esto ya que lo habían escuchado directamente del archiduque durante la reunión de invierno, pero los nobles de otros ducados no sabían que las reglas habían cambiado. El resultado fue un noble bloqueado en la puerta por un guardia plebeyo y finalmente explotando de ira. Los superiores deben haber predicho que algo así sucedería. Tenían todo listo para que la orden de caballeros se moviera si algún noble comenzaba a causar problemas en la puerta. ¡Guau! El archiduque seguro pensó las cosas, ¿eh? Aparentemente, había sido el propio papá quien había usado la herramienta mágica de emergencia dada a la puerta por la orden de caballeros para pedir ayuda. Era una herramienta en forma de martillo con una piedra roja en el interior, lo que provocaría que el haz de luz se disparara cuando se golpeara. El que Fran había usado en el carruaje de regreso durante la oración de primavera probablemente era del mismo tipo. Los nobles podían actuar como quisieran los plebeyos, pero cuando los nobles de la ciudad estaban involucrados, los de otros ducados estaban en desventaja. El noble exterior aparentemente se había quejado después de que la orden de caballero le explicara que
Necesitaría el permiso del archiduque para entrar. Los problemas causados por los nobles se resuelven mejor por los nobles. Honestamente, me alegro mucho de que vinieran a ayudar. Aún así, recibió una carta de presentación de un noble aquí, ¿verdad? ¿Por qué alguien le envió una carta de presentación si sabían que no podría entrar sin el permiso del archiduque? ¿Quién sabe? Tal vez fue una carta de presentación que le habían dado antes de la primavera. Incliné la cabeza confundida, a pesar de que la respuesta me era imposible saber, cuando papá me miró con una expresión seria. Mine, debes tener mucho cuidado para mantenerte a salvo. ¿Recuerdas lo que dijo el sumo sacerdote? Los nobles de otros ducados podrían ir tras de ti, advirtió, y yo asentí lentamente. Protegeré la puerta y llamaré a la orden de caballeros en el segundo en que cualquier noble peligroso intente entrar. Solo asegúrate de no ir a ningún lado sin tu guardaespaldas. Papá prometió protegerme y me hizo tan feliz que, a pesar de las circunstancias, no pude evitar sonreír.